Capítulo 13. Aprender a vivir desde dentro hacia afuera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él hace una obra maravillosa en nosotras. Él viene a vivir en nuestro interior y nos da una nueva naturaleza y un nuevo espíritu, y ambos son de Él. Todo lo que Jesús es viene a vivir en nosotras, en nuestro espíritu nacido de nuevo. Recibimos su justicia, su paz, su gozo y el fruto de su espíritu. Somos justificadas en Él, redimidas en Él y santificadas en Él. Tenemos la mente de Cristo. Somos perdonadas, morimos al pecado. Y esto es solo el comienzo de lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos en Cristo. ¿Alguna vez ha estado tan desanimada con la forma en que vive su vida que pensó o dijo, ¿desearía tener la vida de otra persona? Eso es exactamente lo que sucedió cuando recibió a Jesús como su Salvador, ya que Él tomó su vieja vida y usted obtuvo la vida de Dios. En Gálatas 2:20, Pablo dijo que Él había sido crucificado con Cristo y que ya no vivía Él, sino que Cristo vivía en Él. Y la vida que estaba viviendo ahora la vivía por fe. Pablo estaba viviendo una nueva vida. Una vida en la que había aprendido a poner su confianza en Jesús para todo en vez de ponerla en sí mismo o en otras personas. Él intercambió su vida vieja por una vida nueva que Cristo vivió. Esta es una lista parcial de las cosas que la palabra de Dios dice que son nuestras en Cristo. Esto es literalmente lo que conseguimos cuando recibimos a Jesús. Estamos completas en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Estamos vivas con Cristo. Efesios 2:5. Somos libres de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8:2. Estamos lejos de la opresión y no tenemos miedo porque el terror no se acerca a nosotras. Isaías 54:14. Somos nacidas de Dios y el maligno no nos toca. Primera de Juan 5:18. Somos santas y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4. Primera de Pedro 1:16. Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 y Filipenses 2:5. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Tenemos al que es mayor viviendo en nosotras. Mayor es el que está en nosotras que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hemos recibido el regalo de la justicia y reinamos como reyes en vida mediante Jesucristo. Romanos 5:17. Y mucho más. Encuentre aún más declaraciones en el apéndice 2. Todas las cosas maravillosas que son nuestras en Cristo son totalmente asombrosas. Comenzamos nuestro caminar con Dios creyendo que sus promesas son ciertas y solo entonces comenzamos a experimentar la realidad de ellas en nuestra vida diaria. La mayoría de las veces la gente dice, si no lo veo, no lo creo. Pero las promesas de Dios se deben creer primero. Crea primero en su corazón y después vea. La fe y la paciencia son las llaves para abrir la caja fuerte de las promesas de Dios. Ver Hebreos 6:12. Aprender quiénes somos en Cristo es vital si queremos vivir una vida victoriosa como cristianas. Debemos creer que hemos muerto a nuestro pasado y soltarlo.
Mientras nos asimos a Jesús para seguir avanzando, nuestro pasado puede marcar una diferencia para algunas de las personas que conocemos, pero no marca la diferencia en absoluto para Dios. Él nos ve como una persona nueva que no solo ha muerto con Cristo, sino que también resucitó a una nueva vida. Nuestra meta debería ser aprender a vernos como Dios nos ve. Cuando recibimos a Cristo, Él toma nuestro pecado y nos da su justicia. Dios nos ve como personas justas. Así es como Él ha decidido vernos cuando estamos en Cristo. Ver 2 de Corintios 5:21. Cuando recibimos a Jesús, Él no solo viene a vivir en nosotras, sino que también somos situadas en Él. Él está en nosotras y nosotras estamos en Él. Somos uno y tenemos unión con Él. Pablo dijo que debemos ser fortalecidas por nuestra unión con Él. Ver Efesios 6:10. Si estamos en Él, entonces todo lo que Él es pasa a ser nuestro también. Acudimos a Él vacías y Él nos llena. Si yo soy una jarra vacía y me sumergen en un barril de agua, seré llena del agua así como lo está el barril. Lo que hay en el barril viene a ser mío. Cuando somos puestas en Cristo mediante nuestra fe en Él nos llena de sí mismo. Hay innumerables versículos que nos hablan de estar en Cristo. Uno de ellos se encuentra en Filipenses 3:3, que dice que nuestra confianza debe estar en Cristo y no en nuestra propia habilidad para hacer las cosas. Aprendemos a encontrar nuestra dignidad y valor en Él en vez de en nuestras propias obras o en lo que podemos hacer. La confianza es importante y dedico todo un capítulo a ello después en este libro. Pero permítame animarle a no poner nunca su confianza en cosas que son inestables. Jesús es la única roca de la que podemos depender y Él es totalmente fiable. El ingreso. Si alguien fuera a su banco e ingresara varios millones de dólares en su cuenta, usted podría retirar dinero de su cuenta durante el resto de su vida. Solo imagine lo asombroso que sería. Estaría agradecida, feliz y emocionada, y ciertamente no seguiría sobreviviendo en la vida cuando tiene tanto a su disposición. Jesús ha hecho un ingreso en cada uno de sus hijos. Según las Escrituras, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro 1:3. Por favor, observe que todas las cosas es algo que no llegamos a experimentar, aunque en realidad nos pertenecen, a menos que tengamos un conocimiento personal de Él y del tipo de vida que nos ha llamado a vivir. Tenemos que añadir nuestra diligencia a las promesas y ejercitar nuestra fe en ellas para verlas suceder en nuestras vidas. Si alguien hiciera un ingreso en su cuenta bancaria como mencioné arriba, pero usted no supiera que está ahí, entonces obviamente nunca iría a sacar el dinero. La falta de conocimiento es lo que impide que las hijas de Dios vivan la vida verdaderamente maravillosa que Jesús nos quiso dar a través de su muerte. Ellas simplemente no saben que es una opción. ¿No tienen idea de que pueden soltar el pasado y no volver a mirar atrás? ¿O que pueden experimentar la sanidad de todas las heridas de su alma? Del mismo modo, si se hiciera el ingreso, pero la persona fuera perezosa y nunca fuera al banco a conseguir lo que necesita, también viviría con necesidades, aunque de hecho tuviera a su disposición más de lo que podría necesitar jamás. Jesús ha hecho un ingreso en usted de todo lo que jamás pudiera necesitar al hacer de usted su hogar y al convertirse Él mismo en su hogar. Todo lo que necesitamos y deseamos está en Él. Él
está en nosotras y nosotras estamos en Él. Por favor, no se pierda el beneficio que esta verdad pretende darle por una falta de conocimiento de ser pasiva a la hora de reclamar estas promesas como suyas. Aunque yo sé todas estas cosas desde hace más de 40 años, aún sigo impresionada por el hecho de que Dios haya escogido vivir en nosotras y nos haya permitido vivir en Él. ¡Qué maravilloso privilegio! Si puede creerlo, puede tenerlo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Juan 14, 20. Pablo les dijo a los creyentes que dejaran de alardear del líder al que seguían y se dieran cuenta de que todas las cosas eran de ellos. Primera de Corintios 3:21. En otras palabras, no recibimos lo que necesitamos ni encontramos nuestra valía y dignidad de la gente a la que nos apegamos, sino solo de estar en Cristo y solamente en Él. Estoy segura de que esto le suena muy bien, pero para que se convierta en una revelación que sería una realidad para usted, le recomiendo que medite en ello diariamente. Piense y diga: estoy en Cristo y Él está en mí. Yo soy su hogar y Él es mi hogar. Recuérdelo diariamente para que nunca se lo olvide. Tras más de 40 años estudiando la palabra de Dios, me sigo recordando estas promesas maravillosas varias veces a la semana. Íntima comunión con Jesús. Se nos invita a tener una íntima comunión con Jesús mediante su Espíritu. Él les dijo a sus discípulos que cuando se fuera les enviaría otro consolador para que tuviera una íntima comunión con ellos. Y esa es también su promesa para nosotras. Ver Juan 16, 7. Usted no tiene que sentir nunca que Jesús está lejos porque Él está tan cerca de usted como su respiración o su latido. Él está en usted y puede hablar con Él en cualquier momento. Él quiere tener una relación íntima y personal con usted. Nuestro ministerio recientemente fue el anfitrión de un evento y tuve la oportunidad de hablar personalmente con varias personas. Recuerdo una mujer y su esposo que lloraban mientras intentaban expresarme lo mucho que la palabra de Dios, la cual tuve el privilegio de compartirles, habían hecho por ellos. Les pedí que fueran específicos y ambos dijeron: nosotros solo teníamos una religión e intentábamos con todo nuestro empeño seguir todas las reglas y estipulaciones y a la vez siempre sentíamos que fallábamos, pero usted nos enseñó quiénes somos en Cristo y que no necesitamos seguir buscando a Jesús porque Él vive en nosotros. Me impactaron mucho sus lágrimas y la sinceridad de su testimonio. Realmente estaba expresando que habían aprendido a vivir desde dentro hacia afuera, que es de lo que habla este capítulo. En vez de intentar seguir todas las reglas y estipulaciones para poder sentir que teníamos algún valor, habían aprendido que recibieron el valor mediante el hecho de que Jesús murió por ellos y había hecho de ellos su hogar. Ahora estaban sacando diariamente del ingreso que Él había hecho en ellos y como resultado estaban plenamente provistos de todo lo que necesitaban. Tenían confianza, seguridad, fuerza, justicia, paz, gozo y una lista que continúa. Sabían que al margen de cualquier necesidad que pudiera surgir, ya estaba suplida en Jesús. Así que no tenían razón para vivir en temor. Esta es también su herencia y la mía, y la de cada persona que cree en Jesús. Como casa de Dios, Él la ha formado y moldeado con mucho cuidado y de forma detallada. En Éxodo podemos leer acerca de las
pautas que Dios le dio a Moisés para construir y erigir el tabernáculo. Hay 3 capítulos enteros de los detalles precisos que incluyen instrucciones para cada columna y bases, e incluso de los ganchos que sostenían las cortinas en los postes. Hay instrucciones específicas para la construcción del propiciatorio, la estructura del tabernáculo, el tipo de materiales que se debían usar para el altar y para todos los demás elementos, el revestimiento de oro y de plata, las piedras preciosas que se debían usar, el bordado, las medidas exactas de cada objeto y otros detalles. Es una lista muy intensa y detallada. Cuando estaba leyendo Éxodo y llegaba a estos capítulos, me daba cuenta de que era un poco arduo para mi mente seguir leyendo un detalle tras otro durante 3 capítulos enteros. Como soy muy práctica en mi manera de abordar la palabra de Dios y creo que hay un mensaje práctico para nosotras en cada cosa que leemos y estudiamos, le pregunté a Dios, ¿qué puedo sacar de esto para usarlo en mi vida diaria? Inmediatamente sentí que Dios me mostraba que como Él fue tan meticuloso en sus instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, yo debía meditar en cuán detallado y preciso fue Él a la hora de crear y formar a cada uno de sus hijos. Él nos ha dado forma a cada una de nosotras como un hogar apropiado en Él que Él pueda habitar. Él fue muy cuidadoso a la hora de crearnos y muy preciso en cuanto a cada detalle de nuestro temperamento, talento y habilidades, el color de nuestro cabello y de nuestros ojos, el tono de nuestra piel, nuestra altura y todos los demás detalles de nuestra creación. La buena noticia es que no somos un error. Como mi voz es bastante profunda para una mujer en cuanto al tono, a mí no me gustaba nada. En broma decía, yo debí estar en la fila incorrecta cuando Dios repartió las voces. Pero por supuesto, eso no es cierto. Y usted tampoco estaba en la fila incorrecta. Aunque haya cosas de su forma de ser o de su constitución que no le gusten, a Dios sí le gustan. Y le recomiendo que acepte todos los aspectos de cómo fue creada, en vez de convertirse en una persona desgraciada, deseando lo que no tiene. Tome la decisión de aceptarse y hacer lo mejor que pueda con lo que tiene. El Salmo 139 es un capítulo maravilloso de la Biblia que nos deja ver lo cuidadosamente que Dios nos formó. Él la formó personalmente con sus propias manos en el vientre de su madre y es una creación admirable. Por favor, lea y estudie el Salmo 139, despacio. Contemple todo lo que está diciendo y dele gracias a Dios por crearle. Usted no es un error, usted es un diseño maravilloso de Dios. Dar buen fruto. Jesús es la vid y nosotras somos los pámpanos que están conectados a Él. Se espera de nosotras que demos buen fruto, que vivamos rectamente, que caminemos en amor con otras personas, que seamos amables y humildes. Debemos ser pacíficas, gozosas y pacientes. Y debemos usar las habilidades que Dios nos ha dado para servirlo a Él y ayudar a la gente. Dios nunca nos pediría que produjéramos algo si no tuviéramos la capacidad de hacerlo. Sería terriblemente frustrante sentir que tenemos que hacer algo y a la vez no tener las cosas necesarias para hacerlo. Dios hace un ingreso en nosotras de todas las cosas que espera que produzcamos en nuestra vida. Él lo pone en nosotras y nosotras lo dejamos salir. Por ejemplo, Él primero nos ama, así que tenemos la capacidad de amar a otros. Ver 1 Juan 4:19. Jesús nos dejó su paz,
ver Juan 14:27, para que nosotros pudiéramos tener paz en cada situación que encontremos en la vida. Si vivimos, moramos y permanecemos en Él y dejamos que su palabra, Jesús, viva, more, permanezca en nosotras, la palabra de Dios nos promete que daremos mucho fruto bueno. Ver Juan 15:5. Cuando nos convertimos en cristianas, no comenzamos un viaje de modificación de la conducta, sino un viaje de aprender a vivir la vida con Jesús. Vivir, morar y permanecer en Él simplemente significa tener comunión con Él, apoyarnos en Él, confiar en Él, aprender su palabra y hablar con Él sobre todo en cada instante. Él es nuestra fuente de todas las cosas buenas. Y esa certidumbre incluye una buena conducta por nuestra parte. Aprenda a vivir desde dentro hacia afuera y su conducta cada vez será más como la de Jesús. Enfóquese más en quién es en Cristo, en vez de esforzarse por modificar su conducta. Por supuesto, todas queremos y necesitamos ver cambios en nosotras. Tenemos defectos como humanas que somos y el mundo nos ha enseñado malos hábitos a la mayoría de nosotras. Estamos aprendiendo una nueva manera de vivir y el cambio es algo que todas deberíamos desear. Pero aprender la manera correcta de cambiar o de ser cambiadas es muy importante. O de lo contrario pasaremos toda nuestra vida frustradas y sintiéndonos fracasadas. Podemos modificar nuestra conducta de algún modo mediante la disciplina y el dominio propio, pero no podemos cambiar nuestra naturaleza. Solo Dios puede hacer eso y Él lo ha hecho. Nuestra tarea es creerlo y aprender a buscar lo que Él ha puesto en nosotras en vez de meramente intentar. Ser una buena cristiana. Confíe en Dios para que Él cambie las cosas en usted que necesitan cambiar. Siga avanzando hacia la meta de la perfección como hizo el apóstol Pablo. Y por encima de todo, confíe en que la gracia de Dios actúa en usted continuamente, capacitándole para hacer todo lo que Él quiere que usted sea. Porque separada de Él, no puede hacer nada. Ver Juan 15:5. Todo lo que usted o yo podamos necesitar jamás está en nosotras. En Cristo somos fuertes en Él y todo lo podemos por medio de Él, que nos da las fuerzas. Ver Filipenses 4:13. Dios les bendiga.